bienvenidos al inicio de un nuevo módulo de webinarios del Instituto Nacional de Salud. Es el módulo de cardiología perinatal, que será impartido por especialistas nacionales e internacionales de prestigiosas instituciones de educación superior, entre las cuales podemos mencionar la Universidad de Cambridge, el Instituto Karolinska, la Universidad de Yale, la Universidad CES de Colombia, el INPER de México y destacados conferencistas nacionales como el que hoy nos acompaña. La enfermedad cardiovascular en el contexto de la causalidad de mortalidad materna sigue siendo trascendental. Todos recordamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocan una meta de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos para el 2030. Antes de la pandemia íbamos en un descenso bastante considerable, hablando a nivel global, no regional, puesto que regional la meta la hemos alcanzado. Sin embargo, post pandemia y durante la pandemia, la realidad lamentablemente sigue siendo con estadísticas no muy deseables. Es decir, a nivel mundial estamos registrando un total aproximado de 280.000 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en el mundo. 280.000 muertes equivalen a estrellar varios vuelos de Boeing 767. Esto conduce a que la causalidad de enfermedades que son tal vez no prevenibles en el 100%, pero sí detectables, controlables, para bajar los índices de mortalidad materna y también de mortalidad y morbilidad infantil, como la cardiovascular, representan un desafío significativo en la salud. Mucho más si se trata de una mujer embarazada, por el riesgo de complicaciones tanto como para la madre, como para el niño, para el feto y para el recién nacido. Por tanto, entonces se requiere que nosotros tengamos un abordaje integral que implique coordinación, colaboración entre obstetras, entre cardiólogos, anestesiólogos y otros especialistas en salud para asegurar los mejores resultados posibles. Como Instituto Nacional de Salud, continuamos con nuestro firme compromiso de mejorar las competencias profesionales en salud para asegurar la atención de calidad a toda la población. Y en este módulo en particular aportamos a la atención de las mujeres embarazadas con cardiopatías, sumándonos a los grandes esfuerzos nacionales del Ministerio de Salud y del despacho de la Primera Dama de la Nación, con el enfoque de nacer con cariño y la atención personalizada y de alta calidad que se están impulsando desde hace 5 años en el país. Esta tarde iniciamos el módulo con el tema Impacto de la enfermedad cardiovascular en el embarazo, que nos será impartida por el doctor Carlos Enrique Franco. El doctor es cardiólogo clínico egresado del Centro Médico Nacional ISSSTE de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es especialista en ecocardiografía de adultos, especialista en rehabilitación cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Está certificado en estudios avanzados en insuficiencia cardíaca en la clínica CardioVid de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia. Fue encargado del laboratorio de ecocardiografía del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSSTE y actualmente es cardiólogo clínico y ecocardiografista del Hospital Nacional Salvador y coordinador de la Clínica de Rehabilitación Cardiovascular Escalón Medical Center San Salvador. Es miembro fellow de la Sociedad Interamericana de Imágenes Cardíacas y miembro del American College of Cardiology, miembro de la American Society of Echocardiography y también es presidente del capítulo de imágenes cardíacas de la Asociación Salvadoreña de Cardiología. Profesor de posgrado en cardiología de la Universidad Dr. José Matías Delgado y editor de la revista Ecocardiografía y otras técnicas de imagen cardíaca.
El doctor Franco tiene una amplia experiencia y además es un impulsor importante para nosotros como Instituto Nacional de Salud de la creación de nuestra Escuela Nacional de Cardiología, de la cual hablará un poco durante la charla. Doctor Franco, muchas gracias por todo su apoyo en coordinación de ponencias, de estrategias para disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular, por hacernos tiempo para compartir con los profesionales de salud sus valiosos conocimientos. Les cedo el espacio. Quiero agradecer a la doctora Xóchitl Sandoval, al Instituto Nacional de Salud, por esta oportunidad nuevamente de poderme presentar ante ustedes y presentarles de un tema por demás interesante, que es el impacto de la enfermedad cardiovascular en el embarazo. Es importante mencionar de que esto es el abrebocas de una nueva especialidad que se ha venido gestando a lo largo de los últimos años, aproximadamente los últimos 5 años, que es la cardioobstetricia. La cardioobstetricia es la evaluación desde la perspectiva cardiovascular de la mujer embarazada y ha venido tomando un auge muy importante, particularmente en centros de alta experiencia en Estados Unidos y en Europa, donde se ha ido identificando las necesidades particulares de la mujer embarazada y por qué es importante de que conozcamos estas diferencias que la apartan del resto de la población. Y es que es un momento de la vida de la mujer muy significativo, pero también con muchos retos. Entonces, para mí es un honor poderles presentar esto como una abrebocas nuevamente de la enfermedad cardiovascular y la cardioobstetricia, y espero que para todos ustedes sea de mucho provecho. Y como les decía, el embarazo es un momento mágico, es un momento que llena de satisfacción a la mujer, que la hace sentir feliz, la llena de esperanza, la hace ver hacia el futuro como un tiempo de alegría. Nosotros tenemos como personal de salud estar capacitados para poder acompañar a la mujer durante esta etapa tan maravillosa de su vida. Y es que la mujer pasa por diferentes momentos, desde su nacimiento, durante el desarrollo de la mujer, el embarazo y posteriormente durante el climaterio, que va a tener necesidades particulares y por lo tanto también el continuo de la enfermedad cardiovascular va a ir cambiando dependiendo del contexto clínico en el que se encuentra la mujer. Y como médicos debemos de estar preparados para enfrentar estos retos. La mujer va a pasar desde el periodo de la preconcepción y va a tener dudas, preguntas que deben de ser abordadas por especialistas de la salud durante el embarazo, al momento del parto y en el posparto o cuarto trimestre, que son necesidades importantes que tendrá la mujer que se encuentra durante esta etapa tan particular de su vida. Y no podemos comprender la enfermedad ni la salud cardiovascular de la mujer sin colocarla en este contexto. Y es por eso que nosotros también como cardiólogos es importante que conozcamos estas particularidades para poderlas atender de una forma apropiada y entender que no es igual que el hombre, tiene diferencias importantes que la vuelven única y por lo tanto nosotros tenemos que conocerlas y abordarlas. Esta etapa maravillosa del embarazo también representa riesgos a la salud. La presencia de morbilidad durante el embarazo es un factor de riesgo importante. Acá les presento un estudio muy interesante realizado con más de 2 millones de pacientes incluidas en una corte nacional en Suecia, en donde se identificaron 5 factores de riesgo asociados a morbilidad del embarazo y que pueden asociarse al desarrollo de enfermedad cardiovascular y particularmente cardiopatía isquémica a lo largo de la vida. Estos factores de riesgo son un parto prematuro, el tener que sea pequeño para la edad gestacional, la presencia de preeclampsia,
desórdenes hipertensivos del embarazo diferentes a la preeclampsia y la diabetes gestacional. De todos estos, el más importante de ellos es los desórdenes hipertensivos del embarazo y particularmente aumenta el riesgo de presentar eventos adversos cardiovasculares cerca de 2 veces con relación a los controles, particularmente durante los primeros 10 años después del último embarazo. Podemos observar, este riesgo es un riesgo acumulativo. Cuando las pacientes embarazadas presentan estos eventos mórbidos y particularmente si se asocian a un parto pretérmino, esto incrementa significativamente el riesgo de cardiopatía isquémica en el seguimiento a largo plazo. Y es por eso importante que identifiquemos no solo el hecho de que estas pacientes tengan el riesgo o que hayan tenido un desenlace adverso durante el embarazo, sino que además, luego de esto, las pacientes deben de tener un seguimiento continuo por un médico, idealmente por un cardiólogo, para identificar si existe el riesgo de presentar eventualmente cardiopatía isquémica. Y no digamos si estas pacientes además desarrollan otros factores de riesgo clásicos, como por ejemplo la presencia de dislipemia o la presencia de diabetes propiamente dicha. Debemos entender, por tanto, de que van a haber cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular durante el embarazo y que estos pueden explicar en parte muchos de los procesos, no solo fisiológicos, sino también fisiopatológicos que se van a presentar durante el mismo. Dos condiciones hemodinámicas importantes sucederán a lo largo del embarazo. Primero es la vasodilatación, que esto se va a presentar tan pronto como se inicie las primeras semanas de gestación. Y el segundo es el aumento del gasto cardíaco. Esto para poder compensar esa vasodilatación, pero también para mejorar el flujo sanguíneo uteroplacentario, aumentar, poder movilizar el incremento del volumen plasmático y con ello mejorar la perfusión tanto del útero gestante como del producto, del feto que está en desarrollo. Y vamos a tocar algunos de estos puntos importantes. Primero, ¿qué sucede con el flujo uteroplacentario? El flujo sanguíneo uteroplacentario del útero no gravídico es pequeño, es aproximadamente 25 a 50 mililitros por minuto. Sin embargo, durante el embarazo, debido al incremento de las demandas metabólicas del feto y al aumento de la masa uterina, vamos a tener un incremento significativo del flujo uteroplacentario. Vamos a tener más demandas metabólicas y por lo tanto va a haber mayor derivación del gasto cardíaco hacia el útero. Esto incrementándose hasta 450 mililitros por minuto en las primigestas y en embarazos múltiples pueden llegar hasta 1 litro por minuto. ¿Se imaginan? Estamos hablando prácticamente de entre un cuarto a un quinto del gasto cardíaco de la paciente se va a derivar hacia el útero. Y es por ello importante de que se den cierto número de cambios metabólicos y funcionales cardiovasculares para poder derivar ese gasto cardíaco hacia el útero gestante. ¿Qué factores van a intervenir? Primero, una reducción dramática de las resistencias vasculares uterinas. Esto viene dado particularmente por dos fenómenos. Uno, por la liberación de metabolitos que van a propiciar la vasodilatación de las arterias uterinas, un incremento del radio de la arteria uterina, al menos 2 veces con relación al valor antes del embarazo. Y recordemos de que el flujo va a aumentar con relación al radio elevado a la cuarta potencia. Entonces vamos a tener un incremento dramático del flujo solo con el incremento del radio de la arteria uterina. Pero además, la invasión del trofoblasto en las arterias espirales hace de que éstas disminuyan sus funciones, su función contráctil y que éstas se vuelvan básicamente vasos de conductancia. Y esto permite que el flujo sanguíneo incremente a nivel de la placenta y el resto de las estructuras uterinas. Pero no solo tenemos que tener una reducción de las resistencias a nivel uterino para que aumente este flujo, tenemos que tener un incremento del volumen plasmático.
para así aumentar este gasto cardíaco y tener una mayor perfusión. Este incremento del volumen plasmático se debe particularmente a una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación, particularmente de la angiotensina 2, va a promover una retención de sodio y agua, con lo cual se incrementa este volumen plasmático. Sin embargo, hay algo muy particular del embarazo que contrasta con lo que sucede, por ejemplo, con la población general no embarazada, y es que pese al incremento de los niveles de angiotensina y de aldosterona, no va a haber un incremento de la presión arterial, sino por el contrario. Y esto se debe particularmente a la acción de la progesterona, la cual inhibe la función de los receptores AT1 a nivel endotelial. Y esto promueve que los vasos sanguíneos mantengan un tono de vasodilatación independientemente de los niveles de la angiotensina. Estos niveles de angiotensina y aldosterona tienen también un efecto benéfico en el desarrollo fetal. Y es que aparentemente van a modificar la expresión génica que va a permitir la organogénesis fetal. Es por ello de que la inhibición del sistema renina-angiotensina con YECAS o ARA2 se encuentra contraindicada en el embarazo porque puede promover malformaciones en el feto durante todo el desarrollo de la vida intrauterina. Es por ello importante de que tengamos en cuenta esto. El sistema renina-angiotensina en este contexto es un gran aliado. Además, ¿qué otros cambios se van a dar? Un aumento de la producción de óxido nítrico y un aumento de los niveles séricos de relaxina, y estos se presentarán tan pronto como inicia el embarazo. Esto dará una caída de las resistencias vasculares sistémicas y con ello se emparejará con un incremento del gasto cardíaco. Estos dos factores, la elevación de la relaxina producida por el cuerpo lúteo y del óxido nítrico liberado por las células endoteliales, va a promover un incremento del flujo plasmático renal y de la tasa de filtrado glomerular. Y es por ello que las mujeres durante la gestación se encuentran hiperfiltrantes. Para compensar esta caída de las resistencias vasculares sistémicas, va a haber un incremento del tono simpático que se va a reflejar en tres situaciones fundamentales. La primera, un incremento de la frecuencia cardíaca. Y es que las mujeres gestantes tendrán frecuencias cardíacas altas, cercanas a 100 latidos por minuto. Ojo, si las pacientes tienen frecuencias cardíacas por arriba de 100, vale la pena investigarlas de forma más objetiva a través de diferentes técnicas de análisis cardiovascular. Sin embargo, no nos debe de extrañar que puedan haber mujeres sanas con taquicardia sinusal de forma inapropiada. Y esto se debe a que el incremento del tono simpático para mejorar el gasto cardíaco aumentará la frecuencia cardíaca. Este incremento del tono simpático también dará un incremento de la contractilidad miocárdica, también para mejorar el gasto cardíaco durante el ejercicio. Y la reducción del tono parasimpático hará que se reduzca la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca no es más que los incrementos y reducciones de la frecuencia cardíaca durante las diferentes fases del ciclo respiratorio. Esto es un dato que nos dice que hay buena salud cardiovascular y protege al corazón de eventos arrítmicos particularmente. Sin embargo, la pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un fenómeno totalmente esperado y normal en las mujeres gestantes. Debido al incremento de la frecuencia cardíaca y a que la diástole se vuelve más corta, el corazón debe de optimizar la precarga, debe de llenarse de una forma mejor y mayor. Y para ello aumenta su diámetro telediastólico y su volumen telediastólico. Es decir, el corazón se dilata, pero de una forma adaptativa. Esto es para mejorar la diástole y permitir que el corazón pueda mantener un adecuado gasto cardíaco. Todo este incremento del diámetro, el incremento de la contractilidad generará una hipertrofia adaptativa adecuada, es decir, que va a mantener una proporcionalidad entre el grosor de la pared y el diámetro intraventricular. Estos son cambios
que se deben a este estado de alta demanda, que es el embarazo, que demanda grandes cantidades de gasto cardíaco y que demanda un alto consumo energético, que recuerda mucho al corazón del deportista. Y de hecho, hay muchas vías metabólicas proteómicas y metabolómicas coinciden con el corazón del deportista, aunque no del todo. Y una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que a diferencia del corazón del deportista, que depende de un metabolismo predominantemente lipídico, el metabolismo del corazón de la mujer embarazada es predominantemente glucolítico. Y esto nos tiene que también hacer pensar que pese a que es un corazón hiperadaptado, el hecho de que dependa de un mecanismo glucolítico para mantener la contractilidad la vuelve más propensa al desarrollo de isquemia. Sin embargo, existen factores protectores contra la isquemia que vienen dados por estos mecanismos de adaptación. Uno de ellos es el incremento del factor de crecimiento vascular endotelial, lo cual promueve el desarrollo de una angiogénesis y del reclutamiento de células progenitoras de vasculares, con lo cual aumenta la densidad capilar independientemente de los grados de hipertrofia y con ello disminuye el riesgo de isquemia en pacientes que tienen con esta hipertrofia. Esto hace que se distinga particularmente de las hipertrofias patológicas, como por ejemplo la hipertensión o la hipertrofia asociada a valvulopatías, en donde no va a haber este acompañamiento del incremento de la perfusión y va a haber un incremento de la apoptosis celular y fibrosis de reemplazo que va a generar un corazón mal adaptado y con alto riesgo de eventos cardiovasculares. Todos estos cambios van a ser potencialmente reversibles y los vamos a ver que empiezan a involucionar en el puerperio inmediato. Sin embargo, como los factores perpetuantes de los cambios fisiológicos son predominantemente hormonales, en las mujeres lactantes, estos cambios fisiológicos van a ser más tardíos y van a tardar mucho más en llegar a las condiciones de antes del embarazo. Acá podemos observar los cambios hemodinámicos a lo largo de la gestación, en donde la presión arterial media se va a ir reduciendo progresivamente, teniendo un nadir en el segundo trimestre y luego va a incrementar a valores un tanto por debajo de los valores pregestacionales al final del embarazo. También en modelos animales se ha logrado observar el incremento de la disminución de las resistencias vasculares y un incremento de la distensibilidad vascular. El volumen latido se incrementará progresivamente a lo largo de la gestación. La frecuencia cardíaca también va a ir elevándose progresivamente a lo largo de la gestación y por lo tanto el gasto cardíaco se va a mantener alto durante la gestación y en las primeras semanas del puerperio. Este incremento del gasto cardíaco es lo que mantiene la presión arterial durante las fases finales del embarazo y es precisamente el fallo en estos fenómenos de vasodilatación y el fallo del funcionamiento endotelial lo que origina los trastornos hipertensivos del embarazo. Nada más a manera de resumen, cuáles son los diferentes cambios hemodinámicos que va a tener la paciente durante el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Y quiero que vean el segundo trimestre y se darán cuenta de que particularmente los cambios hemodinámicos, tal vez no los cambios morfológicos, pero sí los hemodinámicos, los cambios funcionales de la circulación van a ser mucho más llamativos durante el segundo trimestre y es por ello que es durante esta fase que suele presentarse la mayor parte de las descompensaciones cardiovasculares en la paciente cardiópata durante la gestación.
Y es por ello que cuando tenemos pacientes que tienen ciertas características, factores de riesgo que pueden asociarse al desarrollo de eventos adversos o que refieren a algunos síntomas que vamos a referirnos a ellos más adelante, debemos de hacer una evaluación. Y el ecocardiograma es una de las herramientas que están a la cabecera de la paciente y que nos permite hacer los diagnósticos de forma oportuna. Sin embargo, debemos de pensar de que existen cambios en el embarazo que deben de considerarse normales y que en otros contextos pudieran ser patológicos. ¿Qué no cambia en el embarazo? La fracción de expulsión, la fracción de acortamiento, que es una metodología para la valoración de la función sistólica, la velocidad pico sistólica a nivel mitral, esto valorado por Doppler de tejidos, el strain rate, que es una metodología para valorar el acortamiento longitudinal de las paredes y que nos ayuda a ver la función sistólica, la relación E', que nos ayuda a evaluar la función diastólica y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y la presión sistólica del ventrículo derecho, o también llamada presión sistólica pulmonar, que aumentan en el embarazo los volúmenes y diámetros ventriculares, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho, la masa ventricular, el gasto cardíaco, el tamaño y volumen auricular, las dimensiones de los anillos valvulares y la ITB aórtica y pulmonar. Esto es importante para los colegas que nos acompañen de medicina de emergencias o de cuidados críticos, porque la ITB de alguna forma nos habla del volumen latido y recordemos que estos pacientes aumentan su volumen latido a expensas de una mayor contractilidad y de un volumen plasmático incrementado. Así que es de esperar que el ITB se incremente. ¿Y qué hallazgos que pudieran parecer anormales son esperados y se pueden encontrar en el embarazo? Uno, derrame pericárdico, que generalmente es leve, menor de 5 milímetros o evidente únicamente durante la sístole. Y la presencia de pseudodicinesias. La pseudodisinesia hace alusión a algunas alteraciones del movimiento de la pared que se dan debido a la elevación del hemidiafragma y que generalmente se relacionan a los movimientos respiratorios. En pacientes que están gestantes debido al útero grávido y que este útero va a desplazar el hemidiafragma hacia arriba, hacia el tórax, esto va a originar estas alteraciones del movimiento que nos pueden hacer pensar de forma errónea que existan alteraciones dependientes de isquemia. Así que esto es algo que tenemos que tener en mucha consideración. ¿En qué pacientes vamos a tener un alto índice de sospecha y debemos de hacer una búsqueda intencionada de una cardiopatía? Pacientes que refieran dolor torácico, particularmente si es un dolor torácico que se presenta durante el esfuerzo físico, la presencia de disnea, sobre todo si se da durante el reposo, disnea paroxística nocturna, si refiere síncope, palpitaciones sostenidas y que los síntomas empeoren durante el segundo trimestre. Otros hallazgos, soplos diastólicos, todos los soplos diastólicos deben de considerarse patológicos. En cambio, los soplos sistólicos, estos pueden reflejar el incremento del volumen latido, es decir, son soplos por hiperflujo y pueden ser normales. Una taquicardia sostenida, taquicardia sinusal por arriba de 100 latidos por minuto, la presencia de cianosis o dedos, acropaquias, dedos en palillo de tambor, y sobre todo la presencia de estertores o galopes. Esto nada más como de forma ejemplificativa, algunos técnicas ecocardiográficas muy útiles. Tenemos a la izquierda, en la esquina superior, un ecocardiograma bidimensional en modo B, en donde se puede observar los diámetros ventriculares. Este es un caso de una paciente con una cardiomiopatía peripárteo, donde podemos ver que está francamente dilatada con un diámetro prácticamente de 62 milímetros. La valoración de la fracción de expulsión, que puede ser por diferentes métodos. En esta diapositiva es un método automatizado, computarizado totalmente,
o la valoración del strain longitudinal y el strain rate que les mencionaba anteriormente, que nos habla del acortamiento longitudinal de la pared y que nos puede ayudar a identificar algunos tipos de cardiomiopatías, caracterizarlas y también perfilar el nivel del riesgo. Por ejemplo, en esta paciente tiene un strain longitudinal de 9, lo cual le confiere un alto riesgo de mortalidad. Si yo conozco que mi paciente tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular, ¿cuáles serán aquellos predictores clínicos que me dicen que va a tener un mal pronóstico durante el embarazo, tanto para ella como para el feto o para el bebé en gestación? Los factores de riesgo en la mujer serían que ya sea conocida por algún evento cardiovascular previo, falla cardíaca, ataque isquémico transitorio, arritmias, la presencia de síntomas graves con una clase funcional de la NIHA 3 o 4, obstrucción del ventrículo izquierdo, sea esto una estenosis aórtica o la presencia de una miocardiopatía hipertrófica con criterios de riesgo moderado o alto, la reducción de la función sistólica, particularmente una F menor del 40%, una disfunción sistólica del ventrículo derecho, insuficiencias mitral o triscuspidias moderadas o severas. La insuficiencia pulmonar es moderada o severa, hipertensión pulmonar, la necesidad de medicación cardiovascular antes del embarazo, cianosis con una saturación arterial menor de 90%, elevación de los péptidos natriuréticos, antecedente de tabaquismo, ser portadora de válvulas protésicas mecánicas y que tengan una cardiopatía cianótica de hiperflujo, ya sea reparada o no reparada. Como veremos más adelante, cada una de estas tiene particularidades que le brindan un diferente pronóstico. Y en el niño, las madres que tienen síntomas de gravedad, que tengan una obstrucción del ventrículo izquierdo, estenosis aórtica o bien una miocardiopatía hipertrófica, tabaquismo, desaturación, gestaciones múltiples, el uso de anticoagulantes, eh, la presencia de válvulas protésicas, eventos cardiovasculares durante el embarazo previo o una caída del gasto cardíaco durante el embarazo. Habiendo identificado qué pacientes pudieran tener un perfil de riesgo anormal, debemos de estratificarlo, porque no todas las pacientes cardiópatas tendrán un riesgo alto de mortalidad o eventos adversos o tendrán una contraindicación absoluta para el embarazo. Y para ello nos valemos de diferentes herramientas. Acá les traigo una herramienta quizás la más difundida y es la que abogan la Sociedad Europea de Cardiología en las guías de evaluación de enfermedad cardiovascular durante el embarazo. Es la clasificación modificada de la OMS, en donde se categorizan las enfermedades cardiovasculares en 4 clases. Clase 1, de bajo riesgo; clase 2, riesgo moderado; clase 3, riesgo muy alto; y clase 4 es paciente con contraindicación para el embarazo. Acá tenemos el resto de enfermedades y quizás para tratar como de ser un poquito más didácticos y orientativos, las enfermedades valvulares graves suelen encontrarse en clase 3. La dilatación, las aortopatías graves suelen encontrarse en clase 3 y pacientes que tengan hipertensión pulmonar, disfunción ventricular izquierda grave menor de 30, que tengan antecedente de una cardiomiopatía periparto con persistencia de disfunción sistólica, enfermedades valvulares severas sintomáticas, síndrome de Marfan o aorta bivalva con dilatación aórtica que sobrepasen puntos de pronósticos. Estas serían pacientes y pacientes con coartación aórtica, particularmente si no están tratados, se consideran indicación clase 4, es decir, pacientes con contraindicación para el embarazo por un alto riesgo de mortalidad materna y del producto.
Otra herramienta muy importante y que también es de una eh, publicación relativamente reciente es el CARPREC 2. El CARPREC 2, esto es un estudio de tipo cohortes, en donde se evaluaron cerca de 2.000 pacientes y se identificó aquellos factores de riesgo predictivos para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Se observó que un 16% de las pacientes durante el seguimiento presentaron complicaciones, estas particularmente asociadas a arritmias o falla cardíaca. Y se identificaron 5 factores de riesgo, que son estos que se encuentran acá marcados en rojo, eh, factores de riesgos asociados a la historia de la paciente, como por ejemplo un deterioro de la clase funcional, que tenga eventos cardiovasculares previos a este embarazo y que no haya tenido una intervención o evaluación cardiovascular previa antes del embarazo. Es decir, por ejemplo, una paciente que tenga una valvulopatía mitral, una estenosis mitral conocida por estenosis mitral y que no haya pasado a una de procedimiento correctivo antes de embarazarse. Al examen físico, la presencia de cianosis, particularmente cuando la saturación es por debajo de 90 en reposo, algunas lesiones específicas, como por ejemplo las válvulas protésicas mecánicas, la antecedente de enfermedad arterial coronaria o una aortopatía de alto riesgo, que sería pacientes con aorta bivalva con un diámetro de la aorta ascendente mayor de 50 y en Marfan arriba de 45. Alteraciones en imágenes, por ejemplo, que identifiquemos una disfunción ventricular izquierda con una fracción de expulsión por debajo de 40, la presencia de alteraciones valvulares significativas o de hipertensión pulmonar y que los pacientes acudan a una valoración antenatal de una forma muy tardía. Como suele suceder, pacientes que pierden su seguimiento durante el embarazo o no lo tienen en lo absoluto, llegan ya en el tercer trimestre, ya con una cardiopatía descompensada. Acá podemos observar también datos del estudio CARPREG en donde las principales complicaciones son arritmias y descompensación de falla cardíaca. Particularmente, las arritmias se presentarán durante el primero y segundo trimestre y la descompensación de falla cardíaca durante el segundo y tercer trimestre. Y también durante el puerperio, es decir, durante el cuarto trimestre. Ahí es donde vamos a encontrar estos eventos de descompensación. A partir de todos estos hallazgos y con una metodología de valoración de riesgos proporcionales de Cox, se identificó cuáles eran los principales factores de riesgo que predecían el desarrollo de eventos cardiovasculares en la embarazada. Y se les dio un puntaje a cada uno para desarrollar una calculadora de riesgo. Cuando tenemos eh, más de uno de puntaje, el riesgo es muy importante y debemos de tener a las pacientes con un seguimiento muy estrecho. Podemos observar, esto nos ayuda a clasificar aún mejor en comparación a la clasificación de la OMS modificada, el riesgo cardiovascular de las pacientes. Y es que habrán algunos padecimientos, por ejemplo, los padecimientos arrítmicos, que no están contemplados dentro de la categoría de la OMS y que el CARPREG nos permite poderlas clasificar y otorgarles un riesgo adecuado para establecer pronósticos durante el embarazo. Si yo he identificado a una paciente y la he identificado de forma temprana antes de que tenga un embarazo, es importante que nosotros hagamos una consejería pregestacional para así poder identificar a aquellas pacientes que puedan correr un riesgo incrementado durante el embarazo y saber recomendar de forma apropiada la anticoncepción. Particularmente es importante identificar aquellos pacientes que tengan contraindicaciones para concebir, como por ejemplo hipertensión arterial pulmonar, disfunción ventricular izquierda severa, cardiomiopatía periparto previa con disfunción ventricular residual, estenosis mitral y aórtica severas,
síndrome de Marfan con dilatación aórtica, la presencia de un dispositivo de asistencia circulatoria como terapia destino, o una paciente que haya tenido trasplante cardíaco con disfunción o rechazo del injerto o que tenga menos de un año post-trasplante cardíaco. Estos pacientes no deberían de embarazarse y debemos de recomendarles la contracepción, ya sea definitiva o a través de los diferentes métodos anticonceptivos. Los anticonceptivos orales como tales eh, particularmente cuando son anticonceptivos combinados, estos van a incrementar el riesgo trombótico. Y es por ello que en pacientes que tienen disfunción sistólica o que tengan antecedente de cardiomiopatía periparto, no deben de recomendarse, debido a que estas son patologías con alto riesgo de trombosis. ¿En quiénes es seguro de recomendar? En aquellos que hayan tenido una cardiomiopatía recuperada o que tengan miocardiopatía hipertrófica en ausencia de arritmias. ¿Cuáles serían entonces los anticonceptivos hormonales mejor indicados? Las formulaciones que son de únicamente progestágenos o bien los dispositivos intrauterinos que sean liberadores de fármacos. Particularmente en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo de alto riesgo, como por ejemplo la fracción de expulsión menor del 30%. Los métodos de barrera no se recomiendan debido a que no ofrecen una protección satisfactoria. Vamos a hablar acerca de algunas patologías específicas. Empezamos por las valvulopatías. Estas se clasifican de acuerdo al perfil de riesgo en valvulopatías de bajo riesgo, como una insuficiencia aórtica sin disfunción ventricular, que se encuentran sin síntomas, prolapso valvular mitral en ausencia de una insuficiencia grave, una insuficiencia mitral con función sistólica normal y que no presenta síntomas significativos, estenosis aórtica asintomática, perdón, pacientes con estenosis aórtica severa y que presentan un gradiente medio muy alto, aún en ausencia de síntomas, se sigue considerando pacientes de alto riesgo. Estenosis mitral leve o una estenosis pulmonar leve a moderada. Valvulopatías de riesgo intermedio se considerarán las estenosis mitral moderada, la estenosis aórtica leve a moderada y una estenosis pulmonar severa. Y las valvulopatías de alto riesgo sería una estenosis aórtica severa sintomática, la presencia de una coartación aórtica no corregida, la presencia de cualquier valvulopatía en presencia de disfunción sistólica, prótesis valvulares y la presencia de hipertensión pulmonar severa, la cual es una complicación frecuente de valvulopatías, particularmente de la estenosis mitral. En quienes no recomendamos la gestación, enfermedad mitral y aórtica severa, y en pacientes con prótesis mecánicas, si no es posible, una anticoagulación efectiva. Entonces, en estos casos, no se recomienda la gestación hasta que se ha logrado resolver la valvulopatía. Si identificamos un paciente con una valvulopatía grave, debe de tener un manejo estrecho durante el embarazo. Debe de tener un abordaje médico de la falla cardíaca y de las arritmias, y únicamente en aquellos pacientes que el manejo médico sea refractario, el tratamiento debe de considerarse técnicas transcatéter como la valvuloplastia con balón o el implante de una TAVI en una estenosis aórtica. Y esto debo de ser enfático en pacientes con síntomas refractarios, debido a que la válvula aórtica biológica en una mujer en edad gestante va a tener una rápida degeneración, teniendo una degeneración valvular y probablemente estenosis o insuficiencias severas en aproximadamente 5 años después del implante. Por lo tanto, no se recomienda este tipo de procedimientos en las mujeres jóvenes. Es por ello que únicamente en casos refractarios se consideraría este tipo de procedimientos. El parto en las valvulopatías debe ser preferentemente vaginal.
Cesárea únicamente en pacientes con estabilidad hemodinámica y en pacientes en que tengan deterioro clínico hemodinámico, vamos a utilizar la presencia vamos a hacer parto temprano. Esto es, en aproximadamente la semana 34-35 de la gestación. En pacientes que tengan valvulopatías graves, debe de considerarse la evaluación hemodinámica durante el trabajo del parto y el parto. Esto es la colocación de una línea arterial para la valoración de la presión arterial invasiva y además la colocación de una monitorización no invasiva, como por ejemplo un sistema PAICO, que nos permita vigilar los cambios hemodinámicos de la paciente durante el proceso del parto y del el trabajo de parto. Las prótesis valvulares, mencionábamos que las válvulas biológicas tienen una rápida degeneración, por lo cual estas se encuentran, no deben de ser de elección. Recuerdo que cuando yo me formé, esto no estaba del todo bien esclarecido y por lo tanto, en pacientes que tenían paridad insatisfecha, nosotros recomendábamos la colocación de una prótesis biológica, pero hacíamos el énfasis de que la paciente podría requerir una segunda cirugía de corazón aproximadamente a los 5 años del implante de la prótesis. Esto ha ido cambiando y se ha ido aumentando la tasa de pacientes que se hacen, que tienen un embarazo en presencia de una prótesis mecánica. La prótesis mecánica siempre será un evento, una característica de muy alto riesgo durante el embarazo. Sin embargo, no es prohibitivo. Entonces, debemos de hacer una buena consejería prenatal en las pacientes y en aquellas pacientes que decidan embarazarse, debemos de tener un seguimiento estrecho con una anticoagulación efectiva para evitar el riesgo de eventos adversos y mortalidad. La warfarina, este es el método anticoagulante más efectivo que evitará la trombosis protésica, lo cual puede ser un evento catastrófico, y también la presencia de embolismos sistémicos. Sin embargo, recordemos que la warfarina es teratogénica. El alto riesgo se da particularmente durante las primeras semanas de gestación hasta la semana 12. Sin embargo, se considera de que menos de 5 miligramos al día se consideran seguros y tienen un riesgo de aproximadamente el 3% del desarrollo de embriopatía. En aquellos pacientes que no desean correr el riesgo de la embriopatía, entonces pudiéramos utilizar heparinas, entre las cuales tenemos la heparina no fraccionada como primera elección a través de infusión continua, lo cual es muy complejo para poderlo realizar en un paciente que se encuentra de forma domiciliar y tendría que requerir un internamiento prolongado o bien la utilización de heparinas fraccionadas como la enoxaparina, siempre y cuando yo sea capaz de monitorizar los niveles de factor 10 activado. Sin embargo, el uso de heparinas, si bien está descrito y puede utilizarse durante estos periodos, particularmente en el primer y en el tercer trimestre, aumentan el riesgo de trombosis valvular y de embolia. Y es por ello que la paciente tiene que tener claro que al reducir el riesgo de embriopatía, aumenta el riesgo de eventos maternos. Es razonable el uso de la warfarina durante el primer trimestre si se utiliza una dosis menor de 5 miligramos. Y si vamos a utilizar requerimientos de warfarina mayores de 5 miligramos o bien la paciente no desea el uso de la warfarina, entonces podríamos utilizar las heparinas de bajo peso molecular con titular niveles de anti-10A entre 0,8 a 1,2 unidades por mililitro. Y esto debe de evaluarse de 4 a 6 horas después de la dosis. Si no podemos hacer una monitorización apropiada de los niveles de heparinas, entonces la heparina estaría, de las heparinas de bajo peso molecular, estas estarían contraindicadas por el alto riesgo trombótico.
y el uso de heparinas no fraccionadas, la cual sería el de elección en infusión continua, a tratar de lograr un tiempo de tromboplastina parcialmente activado 2 veces mayor en comparación al control. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre, durante las primeras semanas del tercer trimestre, se recomienda el uso de warfarina y cuando estamos cerca del parto, hacer el traslape a heparinas no fraccionadas en infusión continua para suspenderse antes del parto, que nos permita la reversión 6 horas antes del parto para poderla llevar hacia un procedimiento, ya sea el parto vaginal o un parto por cesárea de una forma segura. Se recomienda a todas pacientes que tengan válvulas protésicas debido al alto riesgo trombótico que además tomen aspirina, además del uso de la warfarina, ya sea en válvulas mecánicas o en válvulas biológicas, y no se recomienda la heparina si no puede monitorizar niveles de anti-10A. En cuanto al infarto del miocardio, existen múltiples factores propios del embarazo, como por ejemplo la presencia de factores de riesgo clásicos, la presencia de trombofilia o la hipercoagulabilidad propia del embarazo, la displasia fibromuscular, enfermedades del tejido conectivo, las cuales van, o el uso de tratamiento de fertilidad, las cuales van a aumentar el riesgo del desarrollo de cardiopatía isquémica. Habrán dos tipos de causas frecuentes del infarto durante el embarazo y el cual se puede presentar, es importante mencionar, incluso en mujeres jóvenes. Uno es la disección coronaria espontánea, la cual se considera en muchos registros como la causa más frecuente de infarto durante el embarazo, y el otro, las causas ateroscleróticas, particularmente en aquellas pacientes con factores de riesgo o con edades relativamente mayores. ¿Qué consideraciones debemos de tener? La monitorización debe de ser con troponinas, no con CPKMB, aunque todas las guías de estas la descartan. Sin embargo, dentro de nuestra realidad nacional, nosotros no contamos con troponinas cuantitativas, únicamente cualitativas para hacer la evaluación de nuestros pacientes infartados. Sin embargo, la CPKMB se va a elevar durante el parto, alcanzando un pico a las 24 horas con un comportamiento muy similar al comportamiento del infarto del miocardio y por lo tanto, en este contexto, nada más serían un factor de confusión. Pacientes que tengan un infarto del miocardio con elevación del ST, se recomienda hacer una intervención coronaria percutánea, y en aquellas que sean sin elevación del ST, únicamente en pacientes de alto riesgo o que cursen con inestabilidad hemodinámica. Muchos de estos pacientes presentarán el infarto en el contexto de una disección coronaria que se presenta generalmente en territorio de arteria descendente anterior y puede ser de muy alto riesgo. Sin embargo, las disecciones coronarias suelen tratarse de forma conservadoras y deben de tenerse ciertas atenciones particulares a la hora de realizar un cateterismo cardíaco, debido a que si se hace una manipulación inapropiada de los catéteres y de las guías, pudiéramos condicionar mayor disección coronaria y un evento adverso mucho más complejo en el contexto del embarazo. La trombolisis está totalmente contraindicada en el embarazo, y si nosotros vamos a prescribirla es entendiendo de que el riesgo de mortalidad fetal es muy alta y únicamente cuando yo considero de que voy a tener en primera instancia la sobrevida de la paciente y no tengo ninguna forma de poder ofrecer intervención coronaria percutánea. Entonces, es una decisión muy compleja y para fines prácticos y de las guías de práctica clínica nos mencionan total contraindicación para la trombolisis. El uso de terapias antitrombóticas se considera seguro, la aspirina en particular, y vamos a utilizar clopidogrel, pero únicamente si la paciente requiere el implante de stent y debe de utilizarse por el menor tiempo posible, particularmente por el riesgo hemorrágico que puede producir el uso del clopidogrel y el riesgo para el feto durante el embarazo y durante el parto. Recordemos que otros tratamientos coadyuvantes durante el infarto, como los YECA, los ARA2, las estatinas y los antagonistas de receptores mineralocorticoides, se encuentran contraindicados. Acá tenemos nada más qué fármacos se consideran seguros
durante el embarazo y durante la lactancia. Importante mencionar de que solo tenemos evidencia para aspirina. Clopidogrel, al parecer es seguro, pero todavía no hay una evidencia firme que nos brinde esa seguridad. Y otras estrategias antitrombóticas que se consideran seguras durante el embarazo es el uso de parinas. Betabloqueadores, particularmente el uso de metoprolol, labetalol o propranolol. El resto de betabloqueadores se encuentran contraindicados y particularmente el atenolol que se relaciona a eventos adversos en el feto. Estatinas y ECAs, ARA2 y antagonistas de receptores mineralocorticoides contraindicados. Nitroglicerina puede utilizarse, hidralazina se considera segura y en pacientes que presentan signos congestivos de falla cardíaca, pudiéramos utilizar furosemida y la presencia de morfina como manejo del dolor con relativa seguridad. Y acá algunos fármacos empleados frecuentemente durante el embarazo eh, y el riesgo de desarrollar eventos adversos cardiovasculares en pacientes que ya son conocidas con enfermedad coronaria. Y como podemos observar, algunos fármacos de uso relativamente frecuente se encuentran contraindicados, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a tratar de ir un poco más rápido por fines de tiempo. En cuanto a ortopatías y embarazo, existe alto riesgo de complicaciones en pacientes que tienen una dilatación significativa de la aorta, particularmente en síndrome de Marfan y en aorta bivalva. Y las disecciones suelen ocurrir durante el tercer trimestre, particularmente en el trabajo de parto o en el posparto inmediato. Y esto es un evento catastrófico, por lo tanto debemos de tener un seguimiento muy estrecho de estas pacientes que se encuentran embarazadas con una evaluación frecuente, semanal de estas pacientes. Como podemos observar, dependiendo de cómo se encuentra el diámetro de la aorta y el contexto clínico, va a ser el seguimiento y cuál es la vía del parto más indicada. Generalmente en pacientes que no tengan una gran dilatación aórtica se recomienda el parto vaginal, pero en aquellos pacientes que tienen una dilatación en Marfan mayor de 40 milímetros y en pacientes que tengan mayor de 50, mayor de 45, perdón, en aorta bivalva, se considera el parto por cesárea. En cuanto a insuficiencia cardíaca, existen múltiples causas del desarrollo de falla cardíaca, de las cuales vamos a hablar de dos más importantes. La primera es la descompensación de falla cardíaca preexistente, particularmente la cardiomiopatía dilatada, en donde generalmente la descompensación se dará durante el segundo trimestre del embarazo y esto es lo que nos permite hacer un adecuado diagnóstico diferencial. ¿Cuáles van a ser los predictores clínicos de deterioro de una cardiopatía dilatada? La presencia de síntomas en clase 3 o 4 de la NIJA y la presencia de una fracción de expulsión reducida. Y la presencia de una cardiopatía dilatada va a dar un incremento del riesgo de parto prematuro, por lo tanto nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta y considerar un parto programado de forma temprana en pacientes de alto riesgo. Como podemos observar y como ya habíamos mencionado anteriormente, los medicamentos para falla cardíaca, muchos de estos se encuentran contraindicados en el embarazo. ¿Cuáles podríamos utilizar? Metoprolol. Se desconoce si carvedilol, no hay estudios suficientes al respecto. El uso de dioxina, particularmente en pacientes con disfunción sistólica, sintomáticos y fibrilación auricular. Los diuréticos, todos los diuréticos del ASA y la presencia de hidralacina y nitratos, lo cual en combinación pueden utilizarse como parte del manejo hemodinámico de la falla cardíaca. Entonces serían básicamente las herramientas farmacológicas que tenemos para el manejo de estos pacientes. En quienes no recomendamos la gestación en fracciones de expulsión significativamente reducidas o que ya hayan tenido una cardiomiopatía peripártico con una reducción persistente de la fracción de expulsión.
Debemos de considerar el manejo farmacológico como primera estrategia, que ya lo mencionamos, el uso de beta bloqueadores, metoprolol en la cabeza, los diuréticos y el uso de vasodilatadores como hidralazina en combinación con nitratos como manejo hemodinámico. Parto vaginal es el preferido y debemos de considerar parto temprano en deterioro clínico y hemodinámico. Cardiomiopatía periparto, esta será la causa más frecuente de falla cardíaca, hasta un 68% de las pacientes durante el embarazo, y sin extendernos al respecto, debido a que habrán otras exposiciones con relación a esta enfermedad. eh, Hablamos rápidamente de la definición: la presencia de falla cardíaca con disfunción ventricular izquierda que se presenta al final del embarazo, generalmente durante el último mes o en los meses siguientes al parto, que esto, dependiendo de la literatura, puede ser 1, 3 o hasta 6 meses, dependiendo de los autores, en ausencia de causa cardiovascular identificable. Los factores de riesgo asociados: la presencia de preeclampsia, multiparidad, gestación múltiple, ascendencia africana, edad y la presencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos. Esta es una enfermedad con una trayectoria muy variable que puede presentarse con signos, con la sola disfunción sistólica sin mayores síntomas de falla cardíaca, o bien con una falla cardíaca fulminante, choque cardiogénico y el requerimiento de dispositivos de asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Es una enfermedad altamente arritmogénica con alto riesgo de mortalidad, particularmente cuando la fracción de expulsión se encuentra deprimida. Estrategias de tratamiento: generalmente se le dan tratamiento de falla cardíaca. Podríamos utilizar bromocriptina debido a que la bromocriptina es un antagonista de la progesterona, y lo cual esta pareciera estar involucrada en el desarrollo de la patogénesis de la enfermedad. Deben anticoagularse todas las pacientes con fracción de expulsión menor de 40%, y en aquellos pacientes que tengan disfunción sistólica severa, una FEBI por debajo del 30%, debería de colocársele un chaleco desfibrilador por alto riesgo de mortalidad. Esto como un puente hacia la recuperación de la función sistólica, o si no hay recuperación, hasta el implante de un dispositivo de un cardiodesfibrilador implantable o trasplante cardíaco. Y por último, debemos de tener en cuenta las cardiopatías congénitas. CIA, CIB suelen ser bien toleradas. Anomalía de Epstein suele ser bien tolerada. Y algunas patologías de alto riesgo son la coartación aórtica, debido a que esta, aún siendo corregida, puede presentar ruptura de la aorta y rupturas de aneurismas cerebrales. Y los pacientes que tienen circulación de Fontan. La circulación de Fontan es a través de técnicas quirúrgicas, se designa un corazón con funcionamiento sistémico que funciona como un corazón único, y la circulación pulmonar se sustituye por prótesis por tubos valvados. Y esto permite que tenga una circulación pulmonar de forma pasiva, mientras que todo el resto de la circulación sistémica se da por el ventrículo sistémico funcional. Esta enfermedad, por lo tanto, va a originar síntomas graves de congestión sistémica a nivel hepático y digestivo, y puede condicionar enteropatías perdedoras de proteínas y la presencia de edemas y congestión. Se debe de anticoagular a todos los pacientes debido a esta circulación anormal, y no se recomienda el embarazo en quienes el ventrículo sistémico se encuentra disfuncional, que la válvula AV del ventrículo sistémico se encuentre enferma, o en aquellos que ya desarrollaron enteropatía perdedora de proteínas. En ventrículos derechos sistémicos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen transposición corregida de antes arterias, no se recomienda la gestación, sobre todo si existen signos de disfunción ventricular sistémica. Y en cardiopatías cianóticas no corregidas, debemos de recordar de que son enfermedades también de alto riesgo de complicaciones, hasta en un 32% de los casos, las cuales serán falla cardíaca, endocarditis, complicaciones tromboembólicas o arritmias. La mortalidad dependerá de los niveles de saturación arterial, teniendo una sobrevida mayor del 90% en pacientes que tienen una saturación arterial, en mujeres con saturación mayor del 90%, pero
el nacimiento de fetos viables será menos del 20% en aquellas pacientes que tengan una saturación por debajo del 90. Entonces, por eso es muy importante que podamos hacer esta distinción. Finalmente, hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar suele ser una contraindicación para el embarazo. Es una patología de muy alto riesgo y debemos de entender que algunos medicamentos como el Bosentan, que se utiliza para el manejo de la hipertensión pulmonar, se encuentra contraindicado. Como mensajes finales, el embarazo es una etapa única de la vida con necesidades y retos muy particulares. Es un estado de alta demanda metabólica y cardiovascular, por lo tanto debemos de comprender estos fenómenos metabólicos que van a verse involucrados. Existen riesgos muy particulares en la mujer embarazada que debemos de conocer. Debemos de tener un alto índice de sospecha ante posibles síntomas cardiovasculares y debe de hacerse una evaluación conjunta de un equipo multidisciplinario, para lo cual se están desarrollando a nivel de todo el mundo clínicas de cardioobstetricia que permitan hacer el seguimiento conjunto de las pacientes para poder resolver todas sus necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia que ha arrojado bastante conocimiento y que es una conferencia introductoria a un módulo tan importante como lo es la cardiología perinatal. Hay un par de comentarios y preguntas que consideran que este es un tema muy importante y que el abordaje en equipo es una cuestión importantísima en donde el cardiólogo juega un papel fundamental. La primera pregunta que tenemos para ustedes: ¿cómo afecta la enfermedad cardiovascular preexistente al embarazo y cuáles son los riesgos tanto para la madre como para el feto? Ok, muy buena pregunta. Como podemos ver, podemos establecer diferentes perfiles de riesgo dependiendo del tipo de enfermedad cardiovascular preexistente. Para eso tenemos dos herramientas, que es la clasificación de la OMS y el CARPREG, que existen dos versiones, CARPREG 1 y CARPREG 2. La más actual es la CARPREG 2. Creo que es muy importante que sepamos perfilar a las pacientes, porque pacientes que tienen un perfil de riesgo alto, por ejemplo, un CARPREG 4 o un MS clase 4, ya son pacientes que tendrían contraindicación para el embarazo por alto riesgo de mortalidad materna y mortalidad del producto. Entonces debemos de pensar siempre en la sobrevida del binomio. Debemos de procurar siempre la sobrevida del binomio, pero dentro de todo debemos de entender que muchas veces tendremos que considerar la vida de la madre en primera instancia sobre la vida de un feto que probablemente no va a ser viable por el alto riesgo de eventos adversos. Entonces, cada enfermedad tiene riesgos particulares, que creo que es muy importante que hagamos esta revisión a detalle. Traté de dar una pincelada de todas las enfermedades que pueden presentarse en el embarazo, y cada una de estas pueden modificar el pronóstico de la vida, tanto de la madre como del feto, y por eso es que tenemos que conocerlas bien. Muchas gracias, doctor. Hay felicitaciones hablando sobre la excelente temática y la posibilidad de hacer una retroalimentación y obtención de nuevos conocimientos. Y hay dos preguntas acá que están bastante interesantes. Una de ellas, la primera, no la voy a leer porque coincide con la que acabamos de hacer, pero además de la felicitación dice: ¿hasta qué semana de edad gestacional recomienda mantener la terapia anticoagulante? Y pregunta dos: en Epstein, transposición de grandes vasos, Fontan, cardiopatías cianóticas y Eisenmenger, ¿cuál es la edad gestacional recomendada para terminar el embarazo? Muy buenas preguntas, ambas. En primer lugar, la anticoagulación. Recordemos de que la indicación en este caso de anticoagulación es en el contexto de prótesis mecánicas, ¿sí? La no anticoagular una prótesis mecánica confiere un riesgo extremo de mortalidad en la madre.
Entonces, la anticoagulación debe de estar durante todo el proceso del embarazo y debe suspenderse únicamente cuando ya estamos en trabajo de parto. Sin embargo, la estrategia de anticoagulación es lo que debe de ser diferente dependiendo del trimestre. Las guías más recientes de la Sociedad Europea de Cardiología mencionan de que debe de mantenerse la warfarina en pacientes cuya dosis de warfarina sea menor de 5 miligramos al día, porque el riesgo de teratogénesis en el feto es muy bajo, cercano al 3%. Y esto durante el primer trimestre. Las primeras 12 semanas son las que son de particular riesgo para el producto, pero ya después, a partir de la semana 13, el uso de warfarina es relativamente seguro. Si tiene la paciente una necesidades de warfarina mayores de 5 miligramos al día, que esta información se obtiene desde las clínicas de anticoagulación y el histórico de la paciente. Cada paciente tiene una dosis particular, no es la misma para cada paciente. Si tienen más necesidades de warfarina, entonces la indicación sería hacer el traslape a heparina no fraccionada, a heparina sódica en infusión, lo cual requeriría que la paciente estuviera hospitalizada durante todo este periodo de la gestación. El, con un riesgo incrementado, acaba de decir, de trombosis de la prótesis. Existe un incremento de la prótesis, del riesgo de trombosis, el cual debemos de asumir tanto la madre como el personal de salud. Sin duda Y alguna, había una, esto, había una segunda pregunta que era con relación a ya le digo, en este momento. en qué Eh, momentos terminar el embarazo en pacientes. Momento de la determinación de la gestación, ¿cuál es la edad recomendada para terminar el embarazo? En Eisenmenger, circulación de cardiopatía Fontana y transposición de grandes vasos. Ok, bien, si la transposición de grandes vasos, porque ¿qué nos va a pasar? Y esto no quiero ser ave de mal agüero, sí, en nuestra población van a llegar ya con las cardiopatías embarazadas, Así sí. es. Estos pacientes no van a ir a una evaluación preconcepcional No, y no se van a embarazar. También es un tema cultural, sí. nos ponen en severos aprietos, pero es así. Así es. Y para eso contamos con especialistas en cuidados críticos obstétricos, ¿verdad? Que nos ayudan en este tipo de situaciones tan complejas. Bien, entonces, hay algunas patologías, como por ejemplo la enfermedad de Epstein, siempre y cuando no presente cianosis ni presente patología de cortocircuito, que son bien toleradas y pueden llegar hasta la semana 40 de la gestación, aunque generalmente se recomienda no sobrepasar la semana 38. En lo mismo, en otras patologías, como por ejemplo, pacientes que no tengan una desaturación por debajo del 90%, aún teniendo una patología de cortocircuito, una CIA o una CIB, se pueden llevar hacia esa, o una hipertensión pulmonar que tenga una presión media pulmonar por debajo de 40. Se consideran que pudieran alcanzar hasta la semana 38. En todos los demás pacientes que se encuentren en categoría 3 o 4 de la OMS, la recomendación es de que se trate de evacuar el producto cerca de la semana 35, donde pudiera tener, tras una adecuada maduración fetal y con el apoyo de todos los neonatólogos y cuidados críticos neonatales, para la valoración y el seguimiento de estos bebés, porque van a ser bebés muy frágiles, ¿sí? Pero esa es la recomendación, debido a que después de esto, pues el riesgo de complicaciones maternas se incrementa de forma muy alta. Entonces, aproximadamente semana 34, 35 sería lo recomendable. Esta es una pregunta muy importante y además de interesante porque también depende de la capacidad resolutiva del centro de atención. Es decir, la viabilidad fetal depende del peso y la madurez de este recién nacido. Entonces, hay que ponerse metas muy realistas de acuerdo a nuestras capacidades. Y
Digamos, en nuestro país tenemos una muy buena experiencia con niños de 1,2 kilos o incluso menos. Si la madre va a alcanzar el pináculo de su hipervolemia fisiológica y se va a descompensar más, pensar en una evacuación es una cuestión que puede ir poniéndose en la mesa de discusión. Pero por hoy hay alguna literatura que sí ya lo menciona como usted lo está diciendo. Sin embargo, hay que tener el juicio clínico individualizado para cada paciente. Hay otras preguntas aquí. Dice, al realizar un procedimiento quirúrgico, ¿qué tipo de anestesia se recomienda en una paciente cardiópata? Ok, bien, yo creo que en cuanto a tipo de anestesia, eh, si bien la literatura que yo revisé no hace mayores distinciones, creo que lo primero que menciona es que se debe de preferir siempre el parto vaginal sobre la cesárea en la mayoría de los pacientes. Únicamente en contexto de descompensación hemodinámica se debe de considerar cesárea. Y en pacientes que se encuentran con anticoagulación, ahí sí mencionan de que la anestesia epidural probablemente no sea una apropiada elección. ¿Sí? En pacientes que tengan anticoagulación. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado por el riesgo de complicaciones neurológicas que pudieran darse en el contexto de una hemorragia. Entonces, pero en general, al menos la literatura que yo tuve la oportunidad de revisar, no encontré ninguna otra recomendación particular al respecto. No, no la hay, ¿verdad? Por el momento no hay ninguna otra cosa que se pueda decir sobre esto. Lo que sí es importante, volvemos de nuevo, ¿verdad? Es a individualizar cada caso en particular. Hemos dicho muy bien que la vía de parto preferente es el parto vaginal, salvo contraindicaciones obstétricas, ¿verdad? Claro, porque también debemos contemplarla. Quiero hacer alguna consideración y preguntarle a usted acerca de tromboprofilaxis en enfermedad cardiovascular durante el embarazo. ¿Por qué es importante y cuándo hay que tomar la decisión de tromboprofilaxis en una mujer con una enfermedad cardiovascular? Ok, este, yo creo que en aquellos pacientes de que tengan algunos antecedentes de riesgo, antecedentes de embolismo pulmonar, la presencia de inmovilización por diferentes motivos, ya sea por causas extracardíacas o causas obstétricas, la presencia de bueno, antecedentes de tromboembolismo venoso. Creo que estas serían las principales indicaciones para considerar tromboprofilaxis. La mayoría, al menos las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea, mencionan como primera abordaje el uso de medidas mecánicas, ¿sí? La presencia de medias de compresión, sobre todo. Y en segunda instancia, la utilización de parinas no fraccionadas subcutáneas como estrategias de tromboprofilaxis. Pero yo creería que finalmente sería en ese contexto, en el contexto en donde consideramos que existe un alto riesgo de eventos de tromboembolismo venoso. Y recordemos de que tenemos que contemplar si existe algo que modifique la tríada de Virchow, si existe hipercoagulabilidad, estasis vascular o la presencia de disfunción endotelial como factores que predispongan a estos eventos. Entonces, de ahí creo que el clínico tiene que hacer ese análisis para poder identificar qué pacientes se deben beneficiar. ¿Y qué opinión le merece las pacientes que tienen una FA? Muy bien. Sí, los pacientes con fibrilación auricular, si cumplen predictores clínicos de riesgo, deberían de anticoagularse. Sí, la fibrilación auricular, hacemos diferentes tipos de evaluaciones clínicas. En pacientes no gestantes, la toma de decisión se hace a partir de la evaluación del CHADS-VASc como un puntaje pronóstico para establecer qué pacientes se deben de anticoagular o no. En estas pacientes, eh, con temor a equivocarme, creería que por el riesgo trombótico, que es incrementado durante el embarazo, valdría la pena en puntos de corte más bajos iniciar la anticoagulación.
Sí, yo creería que sería ese el contexto. Considerar que en pacientes que tengan un punto de corte, no esperar a que tenga dos de CHATS-VASc para iniciar anticoagulación, iniciarlo desde un CHATS-VASc 1 para poder decidir el inicio de, de medicación en este grupo de pacientes. Eso es particularmente importante, no solamente en el embarazo, sino en el puerperio, es el periodo de mayor hipercoagulabilidad. Vale también para la tromboprofilaxis. Es decir, debemos recordar que aparte de tener un problema cardiovascular, la paciente tiene un problema, no un problema, sino una adaptación fisiológica que le conduce a hipercoagulabilidad. Pero también hay otros factores de riesgo como sangrado, deshidratación, encamamiento, parto quirúrgico, asistido quirúrgicamente, que pueden incrementar su puntaje para riesgo de embolia, ¿verdad? Y es un mensaje que es importante tener en cuenta para prevenir la mortalidad por enfermedad tromboembólica en este contexto como en otros. Así es. Bueno, ha sido muy enriquecedora la discusión y hemos iniciado con un abordaje bastante amplio en la temática de la enfermedad cardiovascular en el embarazo, con un abordaje muy integral. El mensaje quizás fundamental es que el trabajo es en equipo, que el obstetra ocupa un lugar importante, pero que el cardiólogo es también fundamental y que aquí confluyen otras especialidades de la obstetricia que son importantes también, ¿verdad? Como son los perinatólogos, los neonatólogos, los especialistas en obstetricia crítica y todos los demás especialistas del área cardiovascular que están entrenados para dibujar mejor la compleja enfermedad cardiovascular. Así es. Nada más solo como una última anotación con respecto a lo que usted menciona, doctora. Debo decir de que la especialidad de la cardioobstetricia es algo bastante reciente. Es algo que no se Sí, contemplaba incluso cuando yo me formé. Yo me gradué de cardiólogo ya casi hace 9 años. Sí, y en ese entonces todavía no se contemplaba estos temas y estamos haciendo un cambio en el paradigma de la atención cardiovascular de la mujer, contemplándolos dentro de los procesos de formación. Nosotros sí. dentro del el programa académico que hemos desarrollado para la especialidad de cardiología acá en el país, hemos contemplado como un módulo independiente con objetivos muy claros de aprendizaje, la cardioobstetricia. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Igual que en todas las áreas del conocimiento van surgiendo otras áreas de especialización y la cardioobstetricia es una de ellas. De hecho, en este módulo vamos a tener en el tema 3 y 4 una especialista en cardioobstetricia, la doctora Sara Alisa Goldstein de la Universidad de Yale y del Hospital New Haven, con dos temas, factores de riesgo modificables para prevenir enfermedad cardiovascular y avances en el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas en el embarazo. Creo que como mucho en el conocimiento de la medicina y en el desarrollo de la misma, hace 25 años era impensable hablar de obstetricia crítica y sin embargo aquí estamos haciendo obstetricia crítica algunos. Era algo que era impensable, existía solo en la mente de algunos. Así que a invitar a los colegas que nos están escuchando a pensar en esta área del conocimiento que es tan importante y que podría impactar muchísimo las tasas de mortalidad materna, no solo aquí, en todas partes del mundo.